Pues empecé a estudiar en enero del 2009, es decir, en el segundo semestre, y terminé por diferentes circunstancias. Me gradué en el 2016, que fue cuando presenté mi trabajo de fin de grado. Y bueno, lo que hice fue un programa de grado en teología. La verdad es que tuve bastantes, porque en aquella época había muchos compañeros, ¿no? En la facultad. Lo que pasa que había diferentes promociones, evidentemente. Yo recuerdo perfectamente la mía, los que éramos de la mía, pero también conviví con un montón de alumnos más bueno, la verdad es que fue un privilegio, porque el poder tener diferentes alumnos de otros cursos y demás, pues eso también te ayudaba y, en fin, te motivaba. Fue un tiempo muy especial. Bueno, pues te cuento que mis compañeros de promoción fueron Emilio José Cobo, Víctor Troya, Priscila Ibarz y Cerezade, que ahora mismo la verdad no recuerdo el apellido. Mm, todos ellos están pastoreando. Si estoy bien informada, porque puede ser que no esté al día totalmente, Priscila está en la iglesia de Lleida. Eh, Emilio ahora creo que está ya me he perdido, porque en Lorca, porque estaba en Alicante, ahora está en Lorca. Víctor creo que está en Huelva o en Cáceres, ahora mismo no lo tengo claro. Y Cerezade sí que no sé, no tengo ni idea de dónde está. Pero vamos, además de mis compañeros de promoción directa, pues tuve muchísimos más compañeros. Por ejemplo, conocí y estuve estudiando, compartiendo muchas asignaturas, pues con Sergio Martín y su mujer Yolanda Torres, que ahora están en la iglesia de Zaragoza. También con Ana María Mateo y Juan Witten, que están sirviendo en la iglesia de Barrio del Pilar, aquí en Madrid. También coincidí con Rodrigo Pereira y con Cristina López, con Jesús Fray Díaz, contigo mismo, con varios, o sea, ya te digo que tuve el privilegio, Jesús García Morcillo, tuve el privilegio de poder estar con muchos alumnos y compartir diferentes experiencias, que creo que es algo muy positivo. Mi experiencia, la verdad es que fue algo espectacular. O sea, o sea, hice el curso con una edad avanzada, pero para mí fue como una especie de premio, ¿no? A ese tiempo esperando que llegara el momento oportuno. Y bueno, te cuento una anécdota porque tengo muchísimas. Como te he dicho, estuve bastante tiempo, ahora vas a entender un poco por qué. Y estuve bastante tiempo estudiando y tal, bastantes años. Pero hay una anécdota que me gusta contar porque creo que es muy significativa, ¿no? Y es empezar a explicar un poco los comienzos, ¿no? ¿Por qué yo empiezo a estudiar? Como te digo, hacía tiempo que me rondaba, ¿no? Por la cabeza y por el corazón el ponerme a estudiar, pero no había manera de hacerlo, ¿no? Por aquel entonces estaba casada, tenía hijos y teníamos un pequeño negocio familiar. Y bueno, pues la verdad es que aunque no estaba plenamente contenta, ¿no? con aquella situación, pero no encontraba la manera de poder dejarlo, ¿no? Entonces, en septiembre del 2008, en mi iglesia, en Pinto, en la Iglesia Evangélica Bautista de Pinto, escuchando a mi pastor, Samuel Serrano, eh, una predicación de un texto que habría oído montones de veces predicar acerca de ese texto, ¿no? Pero ese día fue algo muy especial. El texto se encuentra en Génesis 12, y hay un versículo que se me quedó clavado y que durante toda la predicación como que fue el hilo conductor, ¿no? Aquel de vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Y algo se encendió en mi interior y dije que esa tenía que ser esa era la oportunidad. Como te digo, lo había intentado muchas veces y nunca había sido capaz. Pero estaba claro que ese era el tiempo del Señor. Y entonces, pues todo se dio rodado de tal manera que el 1 de diciembre de ese mismo año, esto fue en septiembre del 2008, pues el 1 de diciembre del 2008 ya había dejado mi trabajo y ya estaba dispuesta a empezar en enero con la facultad. Y así fue, así es como lo hice. Yo recuerdo los primeros días que iba en tren a la facultad, que bueno, pues todo el mundo como normalmente nos quejamos, ¿no? Del transporte público, qué rollo tener que ir en transporte público y tal, tal. Y yo para mí, yo iba todos los días como en éxtasis, ¿no? Ahí, pues qué bien, voy a la facultad. En fin, yo para mí era un privilegio. Pero es verdad que a los pocos días empecé a encontrarme rara y, y dije, bueno, pues no sé, qué sensación tan rara, ya no sé, no me apetecía tanto subirme al tren, ni me hacía tanta ilusión. Digo, jolín, pues sí que ha durado poco tiempo el tema este del primer amor, entre comillas, ¿no? Para ir a la facultad y tal. Y claro, resultó que la cuestión era que es que estaba embarazada. Y entonces, pues, claro, empecé a sentirme regular, los olores me molestaban y tal. Y bueno, pues fue toda una sorpresa para todos, porque yo ya tenía dos hijos, el mayor ya tenía 20 años, con lo cual ya era muy mayor, la otra tenía 17, o sea que había una diferencia de edad enorme, y evidentemente no fue nada que fuera buscado ni nada, pero los tiempos del Señor ya sabemos cómo son y así fue, ¿no? Y entonces, pues creo que eso es una anécdota bastante peculiar, ¿no? Porque, entre otras cosas, también lo tuve que contar en la facultad. Yo iba a empezar para estar plenamente 100% el tiempo que hiciera falta, pero claro, aquello lo retardó. El primer semestre del curso 2009-2010 ya no lo pude hacer. El segundo, evidentemente, solo pude hacer alguna asignatura y, en fin, así por eso mi graduación se fue retardando más de lo que hubiéramos deseado, por eso, ¿no? Porque no pude. Ya los últimos cursos sí que los hice completos, pero hasta entonces pues tuve que pasar durante hasta que la niña fue un poquito mayor. Mi trabajo de fin de grado fue uno que se titulaba La mujer en la iglesia primitiva. Bueno, mejor dicho, se titulaba La mujer en el libro de los Hechos. Mi intención era profundizar en el papel que la mujer durante el periodo este de la iglesia primitiva tuvo, ¿no? Eh, en el Evangelio de Lucas vemos cómo Jesús realmente pone a la mujer en un lugar, yo creo que diferente, ¿no? A todo lo que se podía haber visto antes. Y bueno, mi intención era ver qué es lo que había pasado una vez que Jesús muere y resucita y asciende, qué es lo que había pasado, ¿no? Con la iglesia primitiva y con la mujer. Y bueno, había algunas preguntas que me hice al comenzar mi trabajo de investigación, preguntas como, por ejemplo, ¿desarrolló la mujer en igualdad con el hombre todos los dones recibidos del Espíritu Santo? Y si fue así, ¿por qué parece que con el paso de los años la mujer va perdiendo su estatus y su participación activa en la Iglesia y vuelve a su situación de inferioridad y dependencia? Entonces, bueno, varias preguntas de ese tipo y tal. Y bueno, pues la verdad es que la conclusión a la que llegué, teniendo en cuenta todos los factores que estuve un poco investigando, el contextual, el lingüístico y el exegético, pues mi conclusión fue que efectivamente el papel de la mujer en la iglesia primitiva fue muchísimo más importante, mucho más relevante de lo que estamos acostumbrados a reconocer, ¿no? Y creo que algo parecido incluso con lo que pasa 20 siglos después, como en los que estamos ahora, ¿no? Porque todos sabemos de la importancia que tiene la mujer en la iglesia y bueno, que no siempre está bien reconocida, ¿no? Al hilo de la anécdota que te contaba acerca de mis comienzos en la facultad, también es significativo que la verdad es que fui la primera mujer
que estuvo estudiando embarazada, porque anteriormente, sobre todo, vamos, en la época en la que anteriormente no había habido ninguna, especialmente porque en la época en la que el rector no era Julio Díaz, eh, pues no se dejaba, no se permitía que las mujeres, si estaban embarazadas, estudiasen. Y bueno, pues fui la primera mujer embarazada que estudié en la facultad. Aunque bueno, en aquel entonces no era facultad, sino seminario. Fue después en ese proceso, mientras yo estuve estudiando, que pasó de ser seminario a facultad. Pero es significativo, ¿no? Y yo creo que eso muestra precisamente cómo realmente la mujer todavía no ha recuperado la importancia, que no tiene que tener ni más ni menos que la importancia del hombre, porque realmente no tenemos ni más ni menos importancia, sino la misma, y que lógicamente tenemos que desarrollar los dones que el Señor nos da. A cada una nos da un don, igual que a nuestros hermanos, y tenemos que intentar desarrollarlos sin ninguna traba. Esa sería un poco eh, la conclusión a la que llego, que igual que hoy en día todavía mm, es difícil reconocer esa igualdad, ni en lo práctico ni en lo teórico, dependiendo de los ámbitos en los que te muevas, pero igualmente también, pues en aquella época pasaba lo mismo, ¿no? Pero es verdad que si tú investigas y analizas y ves, pues te das cuenta de que en la iglesia primitiva la mujer estaba presente en absolutamente todos los ámbitos de la iglesia. Como tú dices, los primeros años, también por el tema de que Anita era muy pequeña y tal, pues estuve en mi iglesia desarrollando, colaborando en mi iglesia, ¿no? Pero luego, a partir del verano del 2014, estuve colaborando en una iglesia en San Sebastián de los Reyes, la iglesia Bendición. Y bueno, pues estuve haciendo las funciones un poco de todo, ¿no? Llevando la escuela dominical, eh, predicando, haciendo labores de copastorado, en fin, prácticamente en todas las áreas, ¿no? Era una iglesia, es verdad, pequeñita, con pocos miembros, y bueno, pues ya sabes tú que cuando es una iglesia pequeña, pues hay que hacer un poco de todo. Y en el 2016 y 17, que ya había acabado mis estudios, estuve colaborando plenamente como copastora. Fue un tiempo, la verdad es que de mucho aprendizaje y de mucha bendición. Y bueno, pues muy agradecida de haber podido estar ese tiempo allí sirviendo al Señor. Yo ahora desde el 2018 estoy trabajando de forma secular y sigo colaborando en mi Iglesia Evangélica Bautista de Pinto. Sigo colaborando, en estos momentos, por ejemplo, aparte de llevar la clase de adultos de escuela dominical, soy diácono de evangelización y obra social en mi iglesia. Y bueno, pues ayudando en todo lo que hace falta. Cuando el pastor necesita que le ayude o le apoye en tema de predicación, predico y bueno, pues colaborando en todo aquello que el Señor pone a mi mano. Yo creo que me da la sensación de que aunque ahora nos parece que es algo único de nuestra época, yo creo que como en cualquier época, el principal desafío de la Iglesia del siglo XXI es precisamente el saber cómo transmitir la palabra del Señor para que sea algo relevante, ¿no? Hacerlo de tal manera que llegue a las personas, porque sabemos que la palabra de Dios, el Evangelio, es inmutable y es válido, da igual sea cual sea la época, tiene poder en sí mismo, pero es verdad que no siempre acertamos en la manera de transmitirlo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal desafío para nosotros, el saber cómo llevar en el contexto actual, en la sociedad en la que vivimos, cómo llevar la palabra del Señor, ¿no? Cómo ser de impacto a las personas que nos rodean y con las que convivimos. Yo creo que ese es el principal desafío. Y también creo que hay un desafío que imagino que igualmente en todas las generaciones ha ido ocurriendo, ¿no? Y es el desafío del relevo, el llamado relevo generacional, ¿no? Pues cómo pasar el testigo, que no siempre es fácil,
cómo saber averiguar los dones de la gente joven que nos rodea. En fin, el relevo generacional creo que también es algo que nos desafía y que debemos de encontrar con sabiduría cómo hacerlo y hacerlo de la manera eficaz de la mejor manera y más eficaz posible para que sea de una manera natural y nada traumática, ¿no? Para nuestras iglesias o instituciones. Pues mira, yo les diría que disfruten del tiempo. Es un tiempo muy especial. Como te digo, para mí fue un tiempo muy, muy especial que siempre tendré en la memoria como eso, como un tiempo de muchísima bendición. Que disfruten del tiempo, que es verdad que, bueno, pues que requiere mucho sacrificio. El estudiar requiere mucho sacrificio. Hay mucha gente que deja sus trabajos, deja sus hogares, su entorno familiar y demás, eclesial, su entorno eclesial. Y bueno, pues es difícil, ¿no? Es algo difícil y además, añadido a todo eso, pues tiene que salir adelante cada día y sobre todo tiene que esforzarse por aprender y por aprobar, ¿no? Pero yo creo que es un tiempo muy especial que no deben desperdiciar, que deben de tener en su mente que es eso, va a ser un periodo que tiene un principio y que tiene un fin, que lo disfruten y que lo aprovechen a tope, porque es muy, muy, muy especial. Además, eh, mm, creo, o sea, si me permites, voy a leer un versículo que creo que es muy alentador y muy inspirador, ¿no? Para todos los estudiantes, que es muy conocido por todos nosotros y que se encuentra en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque realmente creo que es de valientes estar estudiando, ¿no? En la facultad. No temas ni desmayes, porque también hay muchos periodos y tiempos en los que parece que desmayamos, ¿no? Porque el trabajo es arduo y necesitamos descanso y aliento. ¿Y por qué? Porque Yahvé, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas y sabemos que si el Señor está con nosotros, lo demás se queda en un segundo plano y lo vamos a poder superar. Entonces, yo creo que es un versículo que es muy, muy inspirador y que le dedico a todos los estudiantes que ahora mismo están en la facultad.